Ok, tenemos que hablar. He estado leyendo mucho, como siempre, pero normalmente cuando me enfermo, tengo algún malestar, principalmente relacionado a mi epilepsia, hay un temor que se dispara. Eh, Como muchos de ustedes sabrán, la epilepsia no tiene cura, así que, ay carajo, lo que hace en algunos casos es avanzar presentando deterioro cognitivo o daño cerebral. En mi caso específico, ya está confirmado el daño cerebral, hay un diagnóstico que no es que no quiera compartir, sino que no sé todavía cómo procesarlo. Eh, y lo tengo allí en el cajón hasta que sepa qué es lo que debo hacer, porque por el momento es, bueno, está este daño cerebral muy conocido que se presenta en las personas con epilepsia, pero todavía no sé qué hacer al respecto y por el momento no hay algo que se pueda hacer para contrarrestarlo ni nada por el estilo. Entonces, me crean muchos temores. En particular el tema de olvidar las cosas o de perder mi capacidad cognitiva. Ok. Ay, acabo de abrirme acerca de una de mis inseguridades más grandes. ¿Quién dice que hacer podcast no es terapéutico? Escúchame. Um, el punto es que yo le temo mucho a olvidar quién soy, a olvidar las cosas que sé y a que haya un deterioro cognitivo muy fuerte. He tenido pequeños acercamientos a lo que podría ser cuando he tenido crisis en las cuales no puedo recordar, como lagunas, cosas por el estilo, cuando el aura es muy fuerte y no puedes hilar palabras o te da como una especie de dislalia, me parece que se le llama. Eh, entonces, estos cuadritos que son como una prueba de lo que podría pasar me hacen entrar en pánico. Olvidar todo lo que se me da mucho temor, perder la capacidad que tengo para absorber conocimiento también me da miedo. Entonces, cuando hay algo relacionado a mi epilepsia, como ha estado pasando en las últimas semanas, que ha estado media desequilibrada mi epilepsia, eh, lo que hago es leer y ver películas obsesivamente, de una manera insana, completamente. Y yo soy consciente de que es insano porque puedo pasarme hasta toda la noche leyendo. He terminado libros que no se deberían terminar en un día, eh, hasta que me duelen los ojos, hasta sentirme mareada, hasta con dolor de cabeza, y elaboro una lista, tengo pequeñas tarjetitas, no las pueden ver, pero tengo por acá varias tarjetitas con la lista de cosas que veo, voy leyendo y, y voy avanzando. Ven, tengo, de verdad, acabo de encontrar tres tarjetas de las cosas que he leído y solamente en estas tres tarjetas hay como 12 películas y 4 libros. No, perdón, 5 libros. De esos 5 libros, 4 ya los terminé, uno todavía está en proceso. Y el que terminé esta semana fue en el Kindle Friends, Lovers and the Big Terrible Thing de Matthew Perry. Si no les suena el nombre Matthew Perry, no sé, ¿por qué no les va a sonar el nombre Matthew Perry? Yo creo que, pero no, si no les suena es completamente válido. Es Chandler Bing de Friends, la serie, una de las series más conocidas, más populares de la televisión. No es mi serie favorita, no es una serie a la cual vuelvo cada cierto tiempo, eh, pero acepto y admito que tiene una relevancia cultural bastante grande, ¿no? Normalmente la veía cuando vivía en la casa de mi familia y teníamos cable, o sea, todavía tienen cable. Sí, claro, todavía tienen cable, pero por ejemplo, yo acá en la casa no tengo cable en todos los televisores, solamente tengo cable en un televisor, porque la verdad no veo televisión, utilizo servicios de streaming que se están terminando de volver en un inesperado círculo completo, están a punto de volverse los servicios de streaming un canal de televisión más. Pero cuando viví en la casa de mi familia y no tenía, no sé, pues un Android TV a disposición, un Google Chromecast, lo que hacía era ver Warner, ¿no? Creo que muchos de nosotros veíamos Warner, y en Warner pasaban todo el santo día Friends y The Big Bang Theory, dos series de las que no soy fanática, dos series de las que no las he visto completas y no me emocionan mucho, pero súper importantes y las seguía esporádicamente y habían personajes que sí me gustaban y hay otros personajes que no me gustaban mucho y que me desesperaban en demasía. Por ejemplo,
no me gusta esto, no me gusta la representación de Sheldon, no me gusta, para nada. Toda esta idea que han plantado en el masivo cultural del genio avevado, eh, con quien es muy divertido pasar tiempo. Tengo mis reparos respecto a Sheldon Cooper. No me gusta el personaje, para nada. Ha creado en la imaginación colectiva, ha creado realmente un perfil de las personas con alto coeficiente intelectual y las personas con autismo, mal llamado Asperger, ya no se usa, y las personas que se encuentran dentro del espectro. Incluso se ha creado como una romantización o una idealización. No me agrada. El personaje que me agrada de The Big Bang Theory, que me agrada mucho, es Leonard. Leonard es solamente, o sea, en comparación a toda la romantización e idealización que hacen con Sheldon, Leonard es, me parece que un poco más realista, es más la ansiedad e inseguridad de la persona que no se cree suficiente a pesar de ser certificadamente un genio, ¿no? Me gusta el personaje de Leonard. En el caso de Friends, no soporto a Phoebe. Ah, vengan de a uno. No soporto a Phoebe. Es la clásica mujer blanca que cree en todo lo espiritual y que está por allí repartiendo buenas vibras. No la soporto. No la aguanto. No la aguanto. No puedo. No puedo con Phoebe. Y el personaje que más me gusta es Chandler, porque es perfecto. Chandler es una representación muy buena de una persona ansiosa, nerviosa, tan nerviosa que no puede soportar un momento de silencio y tiene que romper el silencio con algún chiste. Creo que eso también tiene que ver con gustos personales, obviamente tiene que ver con gustos personales, ¿no? Yo soy una persona eh, que tiene distintos diagnósticos, por ejemplo, en el tema de Big Bang Theory, pero que duda mucho de sí, soy una persona muy insegura, principalmente en sus conocimientos y sus logros, a pesar de que hay mucha gente que me diga, sí, tú eres muy inteligente, sí, pero hay gente más inteligente. Entonces, es por eso que yo me identifico más con Leonard y me desagrada la representación que existe con Sheldon. En el caso de Friends, no me gusta para nada todo este tema del hippie blanco que siempre está en buenas vibras, ahí me revienta honestamente. Y esto es lo que representa Phoebe, ¿no? Al extremis, completo ya en caricatura. Y en cambio Chandler me parece algo mucho más identificable conmigo. Es una persona que está en tal ansiedad constante, en tal nerviosismo constante, que no soporta el silencio y tiene que hacer alguna tontería o algún chiste para romper el silencio. Si tu personaje favorito es ¿cómo se llama Jennifer? Rachel. Si tu personaje favorito es Joey, si tu personaje favorito es Ross, perfecto. Pero son temas personales. Siempre me gustó mucho más Chandler Bing que cualquier otro. Mónica, ay, me olvidé de Mónica. Conozco muchas amigas a las que le gusta Mónica. A mí no, ni me suena ni me truena, solamente me gusta Chandler. Es más, después de que terminó la serie e hicieron Joey, mi primera pregunta fue, ¿por qué no hicieron una serie de Chandler? Si Chandler es un personaje genial, es el mejor de los que están allí. Y ahora, terminando de leer la memoria, la autobiografía de Matthew Perry, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, lo leí en inglés, en el Kindle, entendí por qué no se dio una serie. ¿Ok? Chandler tiene mucho de Matthew Perry y Matthew Perry tiene mucho de Chandler. Eh, él cuenta, vamos a spoilear de frente. Friends, obviamente en el título hace referencia a la serie, porque él está muy agradecido con la serie y por los distintos sucesos que lo llevaron a ser parte de una de las series más exitosas en la televisión, que es Friends. Eh, Habla también acerca de cómo casi pierde la serie por dos factores. Uno, porque ya estaba separado para una serie futurista acerca de un hotel pésima, que iba a ser iba a ser un desastre y él lo sabía. Y en el segundo es porque un amigo suyo estaba, que él consideraba mejor que él en tema de actuación e incluso de ser más gracioso, consideraba que él iba a ser casteado para Chandler Bing en Friends, porque Chandler fue el último personaje en ser casteado para la serie.
todos los demás ya estaban. Y cuando, para que vayan comparando el tema cuando inicia la serie, David Schwimmer ya era un actor conocido, pero la más conocida de todas era Courtney Cox, que en ese momento todavía no era Courtney Cox Arquette, ¿no? Las primeras temporadas es solamente Courtney Cox. Luego se casó con Arquette, el que fue luchador. Y, no, el que es luchador, el que fue el que es luchador hasta ahorita. Y luego se divorciaron, por eso ya no es Courtney Cox Arquette. Decía, la lucha libre presente en todos lados. Eh, ya, por eso es en la palabra Friends está en el título. Lovers, porque es increíble la cantidad de veces que Matthew Perry menciona que se siente solo y que le gustaría tener una pareja, hijos y una familia. Ahora, a sus 50 y tantos años, Matthew Perry escribe con total apertura de que se arrepiente terriblemente y se siente muy mal de haber lastimado a tantas mujeres, porque es una lista extensa de las parejas que ha tenido y a las cuales ha rechazado por temor. Antes de que lo rechacen a él, yo te rechazo a ti. El hombre rechazó a Julia Roberts. Y eso yo no te lo perdono, Matthew Perry. O sea, te apoyo en algunas cosas, pero vamos a dejar esto claro. Tú lastimaste a Julia Roberts. No te lo perdono. Aunque ella sí se lo perdonó, ¿eh? Mejor mujer que yo. Eh, en serio, hay mucho hincapié en el hecho de que Matthew Perry se siente solo y hay muchas cosas respecto al tema de cómo me encantaría poder despertar y ver en mi casa a mis hijos y tener una esposa. Tengo 50 y tantos años y no tengo una familia. Es algo que van a ver, que van a leer repetidamente en muchísimas ocasiones en el libro. Tanto que llegas a sentir un poco de lástima, principalmente en la última parte, en el último capítulo, que es este Batman, que es una referencia a What Would Batman Do, que haría Batman. Eh, Él habla acerca de cómo se despierta, escribe el último capítulo y ve a su mejor amiga, Erin, que no es su pareja, es su mejor amiga que vive con él actualmente, pero que él sueña con tener un hijo, con despertar y besar a su esposa y escuchar la risa de su hijo. O sea, ese último capítulo, plac, te golpea completamente respecto al tema de que este hombre, que aparentemente lo tenía todo, no, no es así. Nadie nunca lo tiene todo. Dejemos de pensar eso. Y por último, en el título nos pone The Big Terrible Thing, que es algo que se manejaba como conocimiento público, tipo en notas como TMC, no, no sé si ustedes siguen canales de chisme o de chosme, como quieran decirle, oh no, pausa para estornudar. Volvimos de la pausa para estornudar. Entonces, si ustedes han visto o de alguna u otra manera seguían eh, a la serie, no, es que seguían algún tipo de noticias relacionadas al mundo del espectáculo, entonces tienen que haber visto alguna mención a lo que era la adicción de Matthew Perry. Ahora, cuando hay una parte, esto es tratando de buscar dónde está la referencia, o si hay alguna, si ha habido algún tipo de, si ha habido algún tipo de, es terrible grabar y que te estén mandando memes o imágenes. Eh, ya se ha habido algún tipo de referencia a lo que se publicó en el libro, porque el libro empieza él hablando desde sus padres, ¿no? Sus padres eran personas conocidas en Canadá. Eh, su madre era una reina de belleza y su padre era el de los comerciales de Old Spice, John Bennett Perry. John Bennett Perry. Eh, ahora, cuando digo los comerciales de Old Spice, estoy hablando de hace muchos años. Me parece que era the most, sí, the most interesting man in the world, el hombre más interesante del mundo, comercial antiquísimo de Old Spice. Bueno, él es el papá de Matthew Perry. Sus padres no siguieron juntos, la relación se volvió insoportable, su madre dio a luz a los 21 años y perdón, Matthew Perry, constantemente se refiere a su madre como una niña. O sea, dio a luz cuando era una niña y su papá se fue, los dejó en Canadá. Y ahí empieza el tema, ya, ok, aunque no lo crean y suene medio jalado de los pelos, ahí empieza el tema de las drogas. Porque menciona algo
muy interesante que yo, como una persona que aboga por el uso responsable de las drogas, creo que tenemos que hablar de esto. Matthew Perry asegura que él nació ya con algo mal en el estómago y que en los primeros meses de vida lloraba tanto que su mamá decidió llevarlo al hospital para ver qué era lo que ocurría, porque lo alimentaba, lo cuidaba, lo cambiaba, lo limpiaba, pero seguía llorando y parecía que había dolor o algo, no sé. Entonces, cuando él nace, primeros meses 1969, el doctor en el hospital, no menciona quién es el doctor ni nada, le receta barbitúricos a un bebé de 5 meses, menos de 5 meses. ¿Son los barbitúricos adecuados para un niño que llora? Bueno, póngalo a dormir. Allí hay una de las primeras como que teorías lanzadas de Matthew Perry que puede allí haber algo detonado su adicción. No lo sé. I don't know. Me gustaría saber mucho más acerca del tema y si es una práctica común que a un niño sin ningún diagnóstico severo, porque cuando él nació no tuvo ningún diagnóstico severo, solamente el tema de que lloraba mucho, es común que se les recete barbitúricos, o en esa época lo era, no lo sé. Ha cambiado mucho la ciencia de la medicina, también va actualizándose cada cierto tiempo. De ahí en adelante él cuenta que en su infancia y su adolescencia más que nada se concentró en ser el gracioso del grupo, de poder hacer reír a la gente porque creía que las risas de alguna u otra manera le daban la aprobación social que él necesitaba y que no obtenía de su madre, porque su madre, al ser una reina de belleza, donde entraba llamaba la atención y nadie lo miraba a él. Su mamá no lo miraba a él, todos miraban a su mamá. Y esto creó en él, o al menos es lo que él asegura, que creó en él un vacío muy grande que intentó llenar desde muy joven, desde adolescente, slash niño, con alcohol. Lo primero que hizo fue consumir alcohol en cantidades industriales. Y es durante esta época de adolescencia que tiene un par de amigos con los cuales desarrolla una manera característica de hablar, que es la cadencia que escuchamos al hablar de Matthew Perry como Chandler Bing en Friends, que este lo he escuchado replicarse muchísimas veces. Could this be any more annoying? Could I be? Esta manera en la que hace énfasis en una palabra en particular, lo crea con un grupo de amigos cuando es adolescente. No es algo que nace ni de Marta Kaufman ni de los creadores de Friends, es algo que él le coloca a Chandler Bing. Entonces, incluso cuenta, ojo, el libro es bastante abierto respecto a las adicciones, así que si tienen alguna incomodidad con eso, es lo que van a encontrar en 90% del libro. Que al haberse dedicado por años a consumir cantidades muy grandes de alcohol, siendo aún un menor de edad, se dio cuenta de que no podía tener relaciones sexuales, no podía tener una erección y él asumió o pensó, bueno, quizás el sexo es para otras personas, o sea, también cero educación sexual por ahí. Dice, quizás el sexo es para otras personas y no para mí. Cuando viaja, es decir, cuando decide dejar Canadá e ir con su padre a los Estados Unidos, eh, es allí donde empieza a darse cuenta de que todo el mundo está teniendo relaciones sexuales, excepto él. Y cuenta detalladamente cómo empieza una relación con Trisha Fisher, la hermana de Carrie Fisher, bueno, media hermana de Carrie Fisher, Leia. Creo que todo el mundo conoce quién es Carrie Fisher. Y bueno, Trisha Fisher habla acerca de que él le miente a Trisha. Le dice, ¿sabes qué? Quiero esperar hasta el matrimonio, no vamos a tener relaciones sexuales. Y Trisha medio que entiende, pero son jóvenes, en ese momento no están con todo el tema suena una anciana, pero son jóvenes, quieren tener un encuentro sexual, ella quiere tener un encuentro sexual. Eh, Finalmente le dice, ¿qué es lo que pasa? Yo no te gusto. Y ese yo no te gusto disparó una inseguridad muy grande en Matthew Perry acerca de, ok, ya hay algo peor que es,
sentirte no suficiente, que es hacer que otra persona no se sienta suficiente. Entonces, Trisha Fisher y él hablaron acerca de, creo que no, le contó que no puede tener una erección por el tema del consumo de alcohol, que nunca ha tenido relaciones sexuales y que probablemente nunca las tenga. Y Trisha Fisher le dijo, no te preocupes, yo voy a encargar. Y ella se encargó de que se llevara a cabo el acto sexual, que según el libro, y las mismas palabras de, de Matthew Perry, duró lo mínimo posible, duró 2 minutos. De esa manera él perdió su virginidad y se dio cuenta, uno, de que el sexo es para todas las personas que deseen tenerlo, y segundo, que había ya algo mal con el consumo de alcohol en él, ¿no? De ahí en adelante habla de otra adicción que tiene, que es la adicción que desarrolla a los derivados del opio, ¿no? A los derivados del opio, oxicodina en particular. Habla acerca de que puede llegar, o bueno, podía llegar a tomar hasta 55 al día. La recuperación es medio extrema y hay un dato que al menos yo no lo sabía, porque no sé si recuerdan que más o menos durante la misma época salió la reunion de Friends y reunion del Príncipe. Todo el mundo empezó a hacer reunions en pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien me explicó que es por el temor de que alguien fallezca. ¿No? Es decir, las series que has visto que se han reunido durante pandemia con su cast, crew, es porque han sentido su mortalidad cerca. Y me parece una explicación genial, porque si yo también estoy con algo que podría hacerme daño, que podría quitarme la vida, y digo, oh, mejor ahora que puedo, ¿no? Y se reúnen. Es por eso que hubo tantos reunions durante la pandemia. Pero muy cerca, recuerdo esto en particular, salió el reunion de Friends y el reunion del Príncipe del Rap. El reunion de Friends a mí no me gustó mucho. No, no me gustó nada. Fue más que nada como un show, una presentación, no sé por qué estuvieron ahí modelando cosas, no, no sé, I don't know. Dato interesante, pero bastante triste, es que Matthew Perry hace el reunion y es el que más llora y es el que, según sus palabras, eh, porque fue cuando tenía una bolsa de colostomía. Tuvo un problema intestinal, ha pasado por 14 cirugías y van a haber muchas cirugías más respecto a lo que es su estómago, sus intestinos. Las drogas han aumentado muchísimo más este problema. Ya no hay una cantidad de consumo oral de pastillas para el dolor o derivadas del opio que a él le funcionen para controlar el dolor o para drogarse. Ya no hay, ha desarrollado una resistencia increíble. Cuenta que él puede llegar a tomar hasta 55 pastillas de Oxycontin al día sin tener ningún efecto. Eh, y ahora, cuando llegas a tener ese tipo de resistencia, cuando tienes este consumo problemático que no puede ser controlado, siempre vas a estar buscando más. Y él también lo menciona. Él menciona el siguiente paso cuando creas resistencia a los derivados del opio es la heroína, pero le tiene terror a la heroína porque es mucho más fácil o es mucho más común que alguien fallezca de una sobredosis de heroína a que alguien fallezca de una sobredosis de oxicodina cuando ha desarrollado resistencia en tantos años. No digo que no la haya, ¿no? Es decir, pero las dos son opciones monstruosas, son terribles. Las personas que están pasando por esto necesitan ayuda, definitivamente. Eh, pero su temor o su manera de detenerse fue eh, precisamente exponiéndose al terror, que es el tema del consumo de la heroína. ¿No? Él sabe que no va a poder consumir una suficiente cantidad de pastillas que lo hagan sentirse ni drogado, ni quitarle el dolor que puede sentir. Eh, y lo que sigue vendría a ser pues consumo intravenoso, pero no lo puede hacer en casa y no quiere hacer uso de la heroína. Medio que ahí se detuvo su consumo de drogas. Y luego habla acerca de otra adicción que fue a los cigarros, que creo que esta sí la vimos más notoria porque incluso
En un esfuerzo por ayudarlo, decidieron representarlo en Friends. Recuerdan que Chandler tiene que dejar de fumar, pero lo hacen de una manera como la serie, pues extremadamente light, ligera, ¿no? Sin que llegue a más. Estamos hablando, Matthew Perry cuenta que puede fumar, o bueno, podía llegar a fumar 60 cigarros al día. Escúchame, yo fumo, no les voy a mentir, ni les voy a decir que no lo hago y que soy una persona muy sana y nada por el estilo, pero una cajetilla a mí me dura, una cajetilla de 20 a mí me dura una semana, 2 semanas, más o menos. Y algunos los desarmo y les pongo hierba, o sea, hacen eso para que la gente no se dé cuenta. Obviamente se dan cuenta por el olor, pero quiero estar tranquila caminando, fumando, por favor, igual para la tranquilidad de la gente, prefiero hacerlo pasar por cigarro normal. No fumen, fumar es dañino para la salud. Pero bueno, Matthew Perry consumía 60 al día, 60 al día. Hagan la multiplicación. No tengo mi calculadora acá, pero no pienso hacer las matemáticas porque es terrorífico. ¿Alguna vez han hecho chain smoking? Fumar en cadena uno tras otro. Hace muchos años, cuando era joven, no mentira, hace unos años, cuando los niveles de mi ansiedad eran pero descabellados, y precisamente cuando mi epilepsia estaba en el peor momento, porque claro, muy sano tener epilepsia y fumar chain smoking, fumaba uno tras otro. Así esto que es chain smoking, terminas de fumar uno y con lo poquito que te queda, prendes el siguiente. Y así, 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 así. Y he llegado a fumar como máximo 5 seguidos. Ahora, después de 5 ya hay un dolor de cabeza, hay una molestia, no puedes dormir, todo. Ahora, imagínate fumar 60 al día, ¿no? Cuenta que ha entrado y salido de rehabilitación muchas veces, se sabe de memoria todos los pasos de rehabilitación, se sabe todos los protocolos de cómo funciona, de cómo puede engañar rehabilitación, de cómo contacta con su dealer sin que rehabilitación se interponga en el camino. Y también habla de la hipnosis que intentó para dejar de fumar, y que al inicio le ayudó por un par de días y luego ya no. Habla también acerca de todas las piezas dentales que ha perdido, porque ha perdido un montón de dientes, eh, y creo que es muy notorio el desgaste físico en el reunion de Friends, porque tienes pues a los otros personajes que según él, tampoco me parece que alguien te va a asegurar categóricamente, no, ellos no tienen lo que yo he tenido, porque sabemos estas cosas porque Matthew Perry ha decidido confesarlas. Muchos detalles medios TMC-escos, medios morbosos, medios magalitevescos, por ejemplo, que estaba enamorado de Lisa Bertinelli, creo que se llama, la novia de Eddie Van Halen. A ver, espérenme, déjenme confirmar la información, porque acá no. Valerie Bertinelli, ahí está. Valerie Bertinelli era la novia, no, era la esposa, ¿no? De Eddie Van Halen. Después de ya casarse con Eddie Van Halen, empezó a trabajar en una serie con Matthew Perry y Matthew Perry estaba completamente enamorado de ella, pero ella ya estaba casada con Eddie Van Halen, con quien tuvo un matrimonio problemático, obviamente, y cuenta Matthew Perry una noche que Eddie Van Halen también consumió muchísimo, muchísimo alcohol, termina desmayado en un sillón y Matthew Perry lo que hace es aprovechar mientras Eddie Van Halen está dormido para besar a su esposa. Este tipo de datos hay un montón, o sea, esos tipos de datos que le está soltando y le está compartiendo, pero volviendo al tema, él está decidiendo contar su historia, contar todo esto, pero no sabemos si es que otra persona del cast de Friends ha pasado por algo similar, porque este tipo de cosas se guardaban mucho. O sea, Matthew Perry habla de experiencias cercanas a la muerte en más de una ocasión. Incluso habla de que gran parte de su recuperación se la debe a Dios, porque tuvo un encuentro personal con Dios en su cocina. Es más, él mismo lo cuestiona, no sé si serán las drogas, el alcohol, el withdrawal, no sé, pero vio a Dios. Acuérdense que Dios es una palanca muy, muy usada por las personas que pasan por rehabilitación. Así que no es de sorprenderse que sea parte de su proceso. Y se respeta. Si le ha ayudado, que siga así. Ahora, el libro es muy
abierto respecto al consumo de drogas, al comportamiento de drogas, y en algunos casos, como siempre hago, leo reviews posteriores que lo califican como más que nada como el llanto de alguien que todo lo tiene, ¿no? En privilege whining, por ahí leí. No sé si sea el caso. Recuerden que la adicción es un problema, es una enfermedad y definitivamente necesita recibir ayuda, no necesita cancelación, no necesita maltrato, no necesita que te alejes. Si alguien que está teniendo un uso problemático de cualquier tipo de sustancia pide ayuda, eh, no hay razón alguna por la cual alguien debería negársela, ¿no? Ahora, Matthew Perry le ha tomado muchísimos años dejar sus adicciones y cuenta que aún hoy lucha con ellas por todas las heridas que le han dejado. Su estómago, su vientre está completamente destruido por las constantes cirugías, tiene marcas, cortes, cicatrices, de todo. Sus dientes están destruidos. Hace poco también tuvo un chequeo, cuenta en el último capítulo del libro que tuvo un chequeo porque empezó a tener problemas para respirar, como dificultades para respirar, y lo primero que él pensó pues es cáncer al pulmón. Entonces todos estos insights que suelta Matthew Perry son porque él ha decidido contarlos. El libro nos cuenta su parte de la historia, su visión, su viaje, lo cual es completamente válido y creo que es importante lo que él menciona allí. Si ese libro puede ayudar a alguien de alguna u otra manera a romper el mito o el estigma de que no merecen recibir ayuda de las personas que tienen un uso problemático de sustancias, no es así. Él pidió ayuda, lo está haciendo porque tiene todos los recursos y es millonario, obviamente. Pero si es, de alguna u otra manera esto puede ayudar a alguien a pedir ayuda, a ser más vocal acerca del tema del uso problemático, bienvenido sea. Me parece una buena meta para el libro. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing de Matthew Perry. Lo pueden encontrar en Kindle. La verdad, para mí fue mucho más práctico encontrarlo en Kindle que esperar a buscarlo en físico porque no lo he visto, la verdad, en las tiendas de aquí. Ese ha sido el review del libro de la autobiografía de Matthew Perry, Chandler Bing, de Friends. Léanlo, me cuentan qué tal y me dejan sus comentarios diciéndome cuánto me odian porque no me gusta The Big Bang Theory y Friends. Nos vemos en el siguiente episodio.